Pipas en el banco, un podcast de psicología cotidiana donde se juntan dos amigos psicólogos, una bolsa de pipas y un tema del que conversar. Se me ha quedado una cáscara enganchada. ¡Hola! Hola a todos. Bienvenidos a este primer episodio de Pipas en el Banco. Yo soy Adrián Jimeno Yo soy Rocío Rodríguez. y ambos dos somos psicólogos y psicoterapeutas. Y con este caminito pues vamos a empezar a explorar nuevos lugares desde los que poder divulgar y difundir nuestra pasión, que es la psicología, el comportamiento humano y diferentes cosas que se pueden entender desde la psicología de una manera como mucho más amplia, ¿no? Eso es también, pues, relacionado con la actualidad, ¿no? Las cosas que nos pasan, las cosas que están pasando en el mundo en este momento, poder comentar, poder reflexionar desde un punto de vista psicológico y, bueno, compartir con todos vosotros. Y un poco mamarracho también, porque vamos a reconocerlo. O sea, nosotros somos muy mamarrachas Sí, y nos la verdad gusta un marroneo. Para empezar, para presentaros este espacio y este podcast, nos gustaría contaros un poco por qué se llama Pipas en el Banco, que a priori no tiene nada que ver con la psicología, pero sí. ¿Por qué? Sí. Porque nosotros somos millennials, nosotros nos crecimos solucionando el mundo sentados en un banco comiéndonos un buen paquete de pipas. Total, un buen piponazo con nuestros colegas, nuestros amigos y arreglando el mundo desde ahí, ¿no? Comentando, pasando la tarde y... Bueno, de ahí nace un poco este nombre, ¿no? Que le dimos muchas vueltas, por cierto. Sí, unas pocas. Es una manera también de acercaros desde donde nosotros vivimos la psicología, que es es una manera como muy habitual, diaria, entender que la psicología es capaz de explicar muchos de los comportamientos y nos apetece acercaros un poquito cómo nosotros entendemos el mundo y sobre todo si conseguimos haceros pensar un poco y incrementar la amplitud, ¿no? De mira. Exacto, eso es, sí, vuestra perspectiva, de reflexionar, pasarlo bien, Adri, Sobre todo ¿verdad? pasarlo bien. Pasarlo bien, divulgar, compartir, aportar lo que podamos y ya está, ¿no? No sé, que no es poco. Y bastante es. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y bienvenidos. Vamos a introducir el tema del primer capítulo. En este primer capítulo del podcast queremos hablar sobre redes sociales, sobre la influencia que tienen las redes en nuestro día a día, en la percepción de nuestra realidad, de nosotros mismos, en nuestras emociones también. Al final estamos inundados de información, ¿no, Adri? Por redes, desde la publicidad, tele, noticias, ¿no? Y esto tiene un impacto súper importante en cómo nos enfrentamos al mundo cada vez que nos levantamos por la mañana, ¿no, Adri? Totalmente, porque las cosas cambian muy rápido y la sociedad avanza mucho más rápido de lo que muchas veces el cerebro humano y nuestra propia conducta es capaz. A día de hoy, la influencia y las noticias los inputs que recibimos y que al final forman parte de cómo percibimos la realidad son muchísimos y muchos de ellos no tienen absolutamente nada que ver con nosotros ni con nuestra forma de vida, pero se incorporan y van modificando el cómo vemos el mundo. Entonces, con nuestro paquete de pipas aquí sentados en el banco, vamos a intentar charlar un poco y darle luz a puntos que a veces no pensamos y de los que no nos damos cuenta. Pregunta típica. Sí. ¿Cuánto rato Yo echas mucho, en redes tío, sociales? yo mucho. De hecho, mira, cuando hablamos de preparar este primer episodio, estuve haciendo una búsqueda rápida en Google y había como una estadística de una fuente pues, no fiable, seguramente, en la que hablaba de que pasamos una media de 2 horas y media al día en redes. Yo te confieso que yo, en mi móvil, en esto del iPhone, que tú pones cuánto rato miras, estás en redes y tal, me da hasta un poco de vergüenza decirlo, ¿vale? Pero unas 4 horas al día. Ya ves, es que 4 horas de 24 que tiene el día, o sea, es una parte importante. ¿No? De quítale 8 que duermes, es decir, claro, al final estar recibiendo constantemente información de fuentes a veces más fiables, a veces cero fiables, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo la da, hay gente que no tiene filtro a la hora de dar esta opinión, ¿no? Con lo cual, imagínate el impacto tan importante. Claro, y toda esa información va entrando poco a poco en nuestra percepción de la realidad. Muchas veces sin poner en duda si lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando es real. Sí. O es aplicable a nuestra realidad, porque eso es muy distinto. Hay ciertas situaciones que ahora más adelante iremos abriendo el melón que no son aplicables a todos los casos. Y muchas personas
se sienten mal, se sienten invadidas o se sienten insuficientes porque no consiguen alcanzar ciertos ideales de belleza, rutinas, viajes. Es que, bueno, aquí el abanico es inmenso, Sí, ¿no? Entonces, no vamos a solucionar el mundo, pero con nuestro paquete de pipas y un banco vamos a intentar tener una conversación que también a vosotros y a vosotras os permita plantearos de qué manera os relacionáis con redes sociales, de qué manera recibís información y qué queréis hacer con esto, porque al final es tomar decisiones, ¿no? Ante todo este bombardeo. Total. Vale, Rocío, vamos a empezar mojándonos un poquito, ¿no? Sí. Y aquí, Me parece bien. para ti, ¿qué son a día de hoy las redes sociales? ¿Para qué utilizas las redes sociales? Vale. A ver, yo a día de hoy las utilizo para divulgar, sobre todo, ¿no? Yo las utilizo para divulgar sobre lo poco que sé, ¿no? Sobre trastorno alimentario, Bueno, relación poco. con la comida, bueno, sobre lo que sé. Las utilizo para divulgar y también, pues, con un carácter laboral también, ¿no? Al final yo por ahí divulgo, intento, bueno, no sé, explicar las cosas que sé, pero también con el objetivo, ¿no? de dar a conocer mi negocio y de ofrecer mis servicios, ¿no? Y de que, bueno, pues si alguien puede necesitar, pues me pueda contactar. Es decir, esta es la relación que yo tengo ahora, ¿no? Sí que anteriormente, pues yo tengo mi Instagram personal que lo utilizo para conectar con mis amigos y demás, pero bueno, principalmente esta es mi relación con las redes, ¿no? ¿Y dirías que es una relación sana? O sea, ¿a ti te es sano? Pues mira, Adri, a veces pienso que no, francamente, ¿vale? Porque se me dispara mucho, ¿no? La comparación, la exigencia, ¿no? A ver, esto lo hemos hablado nosotros muchísimas veces y sí que, bueno, a priori parece como que, bueno, nos dedicamos a la salud mental y estamos como con un chubasquero y que todo me resbale con esto. Y no, la realidad es que no. Sí, amiga, es una cosa importante. Los psicólogos también somos personas y Sí. también esto es importante y algún día creo que tendríamos que hablar de Sí, esto, pero sería no guay. somos inmunes a la realidad que cualquier persona puede estar viviendo. Exacto. Y la influencia de las redes sociales, bueno, ¿De qué manera, Adrián? Claro. No sé, ¿qué o sea, ¿a ti de qué forma te puede influenciar ahora mismo? mira, yo mi estar en redes? relación, como ya lo sabes, pero todos los que nos estéis escuchando seguramente no, mi relación con las redes sociales es básicamente como la tuya. También es un espacio de divulgación y desde el que comparto mi manera de trabajar y de ver el mundo de la psicología y mi negocio. Pero es una cosa en la que pienso mucho, el cómo me influyen, sobre todo a nivel profesional. Mi perfil profesional, yo sobre todo sigo cuentas que están relacionadas con la temática que yo trabajo, que son los trastornos alimentarios. Y muchos días noto como mi valía como profesional, yo mismo la pongo en duda por cosas que veo, por publicaciones que hacen otros compañeros que admiro y que me parecen ideales y que siento que yo no puedo llegar a eso, por el número de seguidores en algún momento, que lo trabajo mucho, yo no sé a ti si te pasa, no, pero no, claro, y tanto, sí, decir, sí. wow, ¿cuántos seguidores tiene esta persona? ¿Qué pocos tengo yo? ¿O yo podría tener más? ¿O qué tendría que hacer? Y al momento de decir, para, que no quiero entrar aquí, ¿no? Eso Pero es. te viene. Totalmente. Ahora tú imagínate esto. Hablamos de nosotros en el plano profesional en redes, ¿vale? De cómo nos influencia, de que nos comparamos, los seguidores, los likes, ¿no? Todo esto nos condiciona, incluso a la mirada hacia nosotros mismos, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces yo he pensado, y lo he pensado, Adri, si soy mejor profesional o peor profesional, porque no tengo tantos seguidores o tantos likes? Y luego digo, vamos a ver, Rocío, tú llevas 13 años, o sea, tú eres una buena profesional, pero tengo que parar y tengo que pensar, ¿vale? Entonces, ahora tú imagínate esto a nivel de usuario, a nivel personal, ¿vale? Es más, en un perfil adolescente, en un perfil ¿no? En un momento de cambio, en un momento de vulnerabilidad, donde todo esto suma y cuenta. Los seguidores, los likes, lo que publico, las interacciones que tengo, ¿no? Hablamos antes de que estamos muy influenciados y así es, porque es una... hay como un metaperfil, no sé cómo decirte, una metapersonalidad, ¿no? Estamos nosotros en el mundo y nosotros en redes. Y ahí nos construimos también, construimos una imagen, construimos un perfil y nos condiciona, ¿no? Nos condiciona. Claro, y añadido a esto, los últimos años que estamos viviendo a nivel mundial, donde la interacción social se ha visto reducida de un día para otro por la pandemia y todo lo que ha venido después.
y todos hemos ido más hacia redes sociales. O sea, mi trabajo en redes sociales y el tuyo Ujú. ha incrementado a raíz de la pandemia porque es el espacio en el que todo el mundo estaba, porque estábamos metidos en casa, ¿sabes? Total, Y totalmente. había mucha restricción. Entonces se ha disparado todo esto de un día para otro sin que el cuerpo ni la mente hayan sido conscientes de ese cambio y haya dado tiempo a adaptarnos a esto. Ujú. Sí, sí, totalmente, ¿no? Además hablábamos también antes, Adri, de lo que pasa en redes, ¿no? O sea, en redes ya no solamente contactas con tus amigos o con gente que no conoces, ¿no? Sino que estamos sobreinformados al final, Adri. Eh, las noticias las leemos en redes, lo que pasa en el mundo lo leemos en redes, la publicidad, ¿no? De redes también, la influencer que te vende no sé qué cosa, de patacual, o sea, todo esto pasa ahí, ¿no? Ya no solamente, las redes ya no se limitan solamente a interactuar con gente que no conoces, sino que pasan muchas cosas. Y las redes sociales tienen una cara como muy alegre, una cara como Sí. muy ideal. Uh-huh. Claro, esto desde la psicología podemos hablar de las emociones. La alegría, como emoción básica, es una emoción que invita y que necesita para su gestión ser compartida. Es una emoción exploratoria. Tú cuando estás alegre tienes ganas de compartirte con los amigos, tienes ganas de descubrir cosas nuevas, tienes ganas de mostrar cómo te sientes, ¿no? La tristeza es una emoción que para ser gestionada necesita un poquito de meterte para adentro, cerrar. Claro, todo eso, la tristeza que absolutamente todos la sentimos, la rabia que todos la sentimos, se convierten en emociones no mostradas en redes sociales. Entonces es muy difícil tener esa referencia. Todos los referentes que tenemos constantemente en redes sociales van en torno a emociones más satisfactorias, que básicamente es la alegría. Sí, no hay más, ¿no? Sí que es cierto que hay algunas influencers, vamos a decir, ¿no? Que empiezan a hablar, o algunos actores, ¿no? Que empiezan a hablar de que van a terapia, ¿no? Empiezan a mostrar cierta vulnerabilidad súper necesaria, ¿no? Pero es cierto que al final, Adri, lo que percibimos desde las redes está sesgado, está absolutamente sesgado. Y hay que trabajar mucho en generar un espíritu crítico hacia toda la información que nos llega, desde noticias, como te decía, hasta fotos de gente pues, a la que admiro, o de actores, o de lo que sea, ¿no? Y tener un espíritu crítico, perdona, Ro, no es criticarlo todo. No, tener un espíritu crítico, discernir. exacto, Sí. es entender que esa información que nos está llegando debe pasar por nuestra propia experiencia, por nuestros propios valores, por nuestra forma de vivir la vida. Que a una persona le haya ido genial, vamos al tema que para nosotros es diario en nuestro trabajo, que a una persona le haya ido genial una rutina de deporte o una alimentación X o B, no quiere decir que a todo el mundo le vaya a ir bien. Y esto lo generan las redes. Perica de los Palotes ha conseguido bajar tantos kilos con la dieta. Bueno, esto ha sido de toda la vida. Angelina Jolie, la dieta del aguacate. Jennifer Aniston y la dieta de la papaya. La piña, todo. Sí. Y todo el mundo, pues ya hace años. Pues imaginaos ahora esto llegando a cada uno de nosotros constantemente, todos los días. Y al ser tantísima la información, muchas veces no hay tiempo para procesar ¿esto realmente a mí me interesa? No, esto es y punto. Claro. Y además, Adri, yo creo, no sé, yo hay personas, amigas, ¿no? Por ejemplo, oye, y yo misma también, que es, bueno, que a veces escuchas el comentario que dicen, bueno, es que a mí no me afecta, ¿no? A mí no me condiciona lo que veo en redes. Que tú sepas. Claro, porque yo soy adulta y yo pues ya he generado este espíritu crítico y yo sé poner un filtro. Ay, sí, realmente, sí, porque a veces no nos damos cuenta, Adri. Y a mí me ha pasado, y yo soy psicóloga, y yo soy madre, y yo tengo mucho trabajo en mi vida, muchas cosas que hacer. Oye, y a mí me afecta. Y a veces pienso que no me afecta tanto como realmente me afecta. ¿No? Lo que tú decías antes de los seguidores, de los likes, de la publicidad. Claro, y date cuenta una cosa, en lo que es la interacción del día a día. Tú tienes un día, yo vuelvo a las emociones, que es un tema que a mí me gusta mucho. Tú tienes un día que estás triste, por la razón que sea, razones físicas o razones puramente emocionales, ¿vale? Ese día te compartes menos con tu gente. Claro. Te llama un amigo, oye tía, vamos a tomar un café. Pues mira, Pues no tengo mucha apetece. gana, tal. Pero en redes sí que estás. Sí. En redes sí que estás. Sí, y estás recibiendo constantemente información de no sé quién está de viaje, no sé quién está celebrando su O te aniversario. cojo un mal día, te destroza. Exactamente, Es pero así. no somos conscientes muchas veces de que sigue siendo una interacción, sigues recibiendo un input y dices, no voy a quedar con mi amiga porque ella está
celebrando su aniversario de boda y no me encuentro bien para sostener, porque lo he dejado con la pareja, por ejemplo, no tengo ganas de esto, pero me meto en Instagram y paso 2 horas viendo el amor maravilloso que tiene esa pareja de famosos o de cantantes que... Adri, y tú con tus pacientes, ¿vale? En la práctica clínica, en tu trabajo, en el día a día, ¿tú qué te cuentan? ¿Qué ves? ¿No? Porque, por ejemplo, te pongo un poco en situación, ¿vale? Vale. Yo esta última semana, con todo el tema de la guerra y así, ¿no? Me he encontrado con mucha tristeza, ¿no? En las personas a las que acompaño. Mucho desánimo, mucho cansancio, Adri. Venimos de una pandemia larguísima que nunca se termina, ahora una guerra, ¿no? Aquí en Europa, que no está tan lejos, ¿no? Y yo me he encontrado este tono un poco triste, ¿no? Un poco melancólico, después de estar tan expuestos, de recibir tanta información, ¿no? ¿A ti te ha pasado? ¿Tú has encontrado este desgaste? Sí, bueno, lo he sentido en mí mismo, Uh-huh. lo he sentido y por supuesto las personas que acompaño ha sido el tema. O sea, desde que empezó la guerra, antes o después en la sesión ha aparecido el jolín, es que lo que he visto, jolín, es que... Evidentemente la información está ahí, pero creo que ahora estamos viviendo una guerra, por desgracia, me duele hablar de esto, pero estamos viviendo una guerra muy diferente a la que se han vivido hasta ahora. Y es que es una guerra retransmitida 24 horas en directo. Sí. Eso nunca antes ha pasado. Total. Porque ha habido guerras, evidentemente, pero en zonas mucho más alejadas de Europa, por lo tanto la información llegaba con mucho más cuentagotas o no generaba el interés que está generando ahora. Y retransmitidas por redes. Exacto. ¿Vale? Muchas veces no sabemos de qué fuente nos viene esa información, ¿no? Es decir, es un input, como tú decías, constante, sin filtro, sin saber si esa información es fiable, y todo esto, como te decía, ¿no? Como yo me he encontrado también en las personas a las que acompaño, como minando, ¿no? Sintiéndose tristes, sintiéndose desamparados, a veces con miedo, ¿no? Una situación de alerta constante. Entonces, clarísimamente, yo siempre, ¿no? Pero ahora yo creo que es como mucho más evidente, ¿no? Que esa información que aparentemente está lejos nos afecta en nuestro estado de ánimo y en nuestro día a día. Bueno, es que forma parte de nuestro día a día. Eso es. O sea, a día de hoy nosotros, afortunadamente, no estamos viviendo una guerra en nuestra realidad. Pero es así, porque... Bueno, pero la vivimos en nuestras emociones. No sé cómo Ahí decirlo, no, claro, porque es una información que nos está Exacto. entrando. Entonces Exacto. tú estás viviendo eso. Sí. No lo estás viviendo físicamente, pero en tu red social, en tu interacción social, eso está. Te metes en Twitter y eso está. Claro, yo aquí lo que siempre digo, ¿no? Es, tenéis derecho a apagar el móvil, tenéis derecho a apagar la televisión y protegerte de información que ahora mismo no te vaya bien. Y no por eso eres peor, ni más incapaz, ni más egoísta, ¿no? Porque a veces yo me he encontrado, ¿no? Como que si no te preocupas de lo que ocurre, es que nace como ese sentimiento de culpa o de egoísmo, y no es así, ¿no? Tenemos derecho a protegernos de esta sobreinformación. Estamos sobreinformados, Adri, y esto es una carga muy pesada. Claro, y aquí aparece un temón, que son las fake news. Bueno, claro. Sí. Claro, temas tan importantes y que todos los medios le dan un espacio, es inevitable que se metan por medio fake news. Y a veces que ni siquiera sean fake news, o sea, que sean noticias reales, pero creo que es importante diferenciar el cómo funciona el proceso informativo, porque ahora mismo todo el mundo informa. Claro. Todo el mundo. Claro. Hasta hace unos años eran periodistas y obviamente que nos la podían colar. Y se sabe que en muchas democracias, en muchos países han utilizado la información ciertamente manipulada para conseguir unos objetivos u otros. Ok, pero es que a día de hoy todo el mundo informa. Así es. De hecho, recientemente vi, no sé, igual no lo conoces, pero hay un youtuber mexicano que yo lo seguía porque siempre iba como a diferentes países, como países mucho menos turísticos. Estuvo en Corea del Norte y bueno, a mí me llamaba la atención, pues esto, y voy a ver qué ha hecho, ¿no? Y se fue a Ucrania. Días antes de que empezase la guerra, se fue a Ucrania y empezó a retransmitir desde allí. Vale. Y se hizo súper viral o trending topic, porque mucha gente lo criticaba de tú no eres periodista y estás informando. Claro, pues es que es así. Claro, ¿qué pasa? Cuando cualquier persona informa, esto no es un formato embudo. A mí me viene un montón de información y la canalizo. No funcionamos así, funcionamos más bien como un colador. A mí me viene información
Y lo que sale no es todo lo que ha entrado. Hay un filtro y ese filtro es mi experiencia, Así es. el cómo me siento. Mi historia de vida, ¿no? Cómo me he construido. O sea, lo Es más decir, básico claro. son las emociones. Sí. Si tú un día estás alegre o estás en un momento con alegría, la información que te llega la gestionas muy distinto que si estás triste. Claro. Y eso es así, pues Eso imaginar el periodista o la persona que está retransmitiendo también. En teoría, los periodistas tienen una formación y una experiencia para poder Ujú. transmitir de la manera más objetiva, Ujú. pero ni aún así. Bueno, claro, sí, no son humanos, no como tú y como yo, ¿no? Al final. Y todas esas fake news, Ujú. o no fake news, todas esas noticias, entre las que puede haber muchas que sean de mentira, afectan en cómo cada uno de nosotros individualmente percibimos la realidad. Claro, yo creo que lo importante, Adri, es tomar conciencia de esto, ¿no? Es decir, que depende de cómo estemos y de cómo nos sintamos, esa información nos va a entrar de una manera o de otra. Generar ese espíritu crítico de que hablábamos antes, ¿no? De poder diferenciar, es decir, esto va conmigo, esto no va conmigo, esto de dónde viene, para qué viene, qué hay detrás de esto. Hablamos antes del marketing, del negocio, ¿no? Y bueno, y poder digerirlo de una manera menos directa al corazón, no sé cómo decirlo, ¿no? Exacto. Al final, Sí, es sí, decir, yo creo que lo importante y el propósito también de hacer este episodio y de poder hablar de esto es poner ese filtro a la información que nos llega desde esa sobreinformación y por otra parte, como tú explicabas súper bien, tener en cuenta cómo estamos cuando recibimos esa información, porque eso nos va a hacer sentir de una manera o de otra. Totalmente. Y añadido a esto, creo que creo que tiene mucha relación es el algoritmo. Sí. O sea, bueno, sí, creo que tiene relación, no es que Sí. tiene toda la relación del mundo, porque las fake news y las noticias que estamos consumiendo van a devolvernos mucha más información Sí. y nos metemos ahí. No sé si bueno, supongo que la mayoría de personas habéis escuchado hablar del algoritmo, es complicado, ahora os daremos un par de Ujú. recomendaciones por si os interesa el tema y queréis ver, pero el algoritmo básicamente dibuja tu forma de interactuar en redes sociales y te devuelve una información que a priori te puede ser interesante. Si en un momento determinado estás mirando sobre la guerra, estás mirando sobre dietas, estás mirando sobre cómo mejorar mi estado de salud o tengo un dolor en el estómago, que esta es la típica, ¿no? Sí, Como me sí, duele sí. la rodilla derecha, tienes Claro que tengo. cáncer de A, B, C, Total, D, E. bueno, sí, esto Pues no lo entonces, hagáis nunca. Sí. jamás lo hagáis. ¿Por qué? Porque el algoritmo dice, esto le interesa a esta persona y le voy a devolver. Ahí entra publicidad, ahí entran publicaciones recomendadas Ujú. y toda tu información sigue yendo en la misma línea de lo que originalmente has buscado, influenciando y afectando tu estado emocional, inevitablemente. Exacto. Aquí hay un tema, Adri, que es, hay un documental en Netflix, ¿vale? Que habla un poco de todo esto, de lo que comentabas tú ahora. El documental se llama El dilema de las redes sociales, está súper bien, nos lo recomendamos un montón, porque sí explica muy bien, ¿no? Cómo las redes sociales influencian en el comportamiento humano, influencian en nuestro estado de ánimo, ¿no? Y ahí dan como un titular que a mí me llama mucho la atención, me parece muy interesante, que es: para las redes sociales, los clientes son los anunciantes y los usuarios son el producto. Es decir, las redes sociales es el medio de recogida de información y de intereses que se venden a empresas para que nosotros pues compremos cosas, ¿no? Ujú. Y claro, esto parece, bueno, lo dices y es como, bueno, sí, ¿no? Parece que hay como una confabulación detrás, pero es negocio, punto, es pasta, punto, es marketing, ¿vale? Y tenemos que saberlo y tenemos que ser conscientes de esto. Sí, aquí hay un consejo, bueno, un consejo, no me creo quién para dar consejos al mundo, pero bueno, una cosa que funciona muy bien y es poner en duda. Esa es la clave. Sí, sí. Cuestionar, poner en duda. Cuando X influencer a la que sigo, que me gusta su estilo de vida, lo que sea, me está hablando de un producto, ok, haya leído bien. Antes de decir, guau, lo quiero, ¿me va a venir bien en el momento que estoy viviendo, en mi forma de relacionarme con los demás o de relacionarme conmigo misma? ¿Me va a venir bien este producto? Uh-huh. Al ponerlo en duda ya le estás dando un espacio a la reflexión. A cuestionamiento. A cuestionarlo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la publicidad a día de hoy va directa a las emociones y es como funciona. Así es. Las decisiones emocionales son las más impulsivas
tú sientes un deseo por una cosa y lo quieres. Exacto. Y es normal, es que esto no es que estemos rotos ni que seamos un caos, es que los anunciantes saben perfectamente. No vamos a entrar en el tema, pero existen técnicas de neuromarketing que conocen perfectamente el funcionamiento de nuestro cerebro, de la toma de decisiones y que los publicistas y los anunciantes utilizan para vender. Entonces, Así los es. influencers también lo están haciendo. Claro. Poned en duda lo que os vendan, poned en duda lo que os recomienden como súper exitoso, porque igual en vuestro caso no. Y esto es una manera de protegerse, Adri. O sea, si tuviéramos a alguien aquí que nos dijera, no lo vamos a poner catastrofistas, te quiero decir. Si tuviéramos a alguien aquí que nos dijera, bueno, ¿y cómo nos protegemos de esto, no? Nos cerramos las redes sociales, ¿qué hacemos, no? Bueno, protegerse es, yo creo que va en la línea de tomar conciencia, ¿no? A la hora de comprar algo, a la hora, pues como tú decías, de recibir estos inputs, ese espacio tan importante de preguntarte, ¿lo necesito? ¿No lo necesito? ¿Lo quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Lo quiero porque... ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿No? Entonces, ese espacio de reflexión y como decíamos antes, ¿no? De generar espíritu crítico es fundamental para sobrevivir a las redes sociales. Bueno, sin lugar a dudas, este tema es que nos podríamos pegar aquí 8 días, pero hay que también saber poner un filtro, ¿no? Sí. Cuidado, Sí. Que se nos va la olla, ¿no, Se nos Adri? va la olla y no tenemos picote los dos, ¿sabes? Ya, y el paquete de tenemos pipas mucho está ya paquete. a Sí, punto. ya nos quedan 3 pipas en el paquete. Sí, total. Claro, vamos a... Recomendaciones. Ahora vamos a ponernos un poquito profesionales, que yo creo que hemos estado todo el rato bastante profesionales. Sí, me pero, sorprende, sí. Recomendaciones. Vale. ¿Quieres empezar? Una recomendación para la gente que Mira. nos está escuchando en referencia a este tema. Mira, ¿Qué una dirías? recomendación, Adri, que yo haría y que yo me he aplicado a mí misma es dejar de seguir cuentas en redes que te generan como mucho malestar, ¿vale? Es decir, cuentas que con personas que te comparas, que te sientes inferior, que te hacen replantearte si, no sé, tu vida está bien, no es suficiente. Dejar de seguir estas cuentas, quédate con cuentas que te nutran y que te sumen, ¿vale? Y otra recomendación sería estar presente en tu día a día y en tu vida, tío. O sea, yo para mí, al final, cuando salgo de redes, estoy mucho rato mirando Instagram, no sé qué, los likes, todas estas mierdas, ¿no? Al final, cuando salgo y cuando estoy en presencia, en mi casa, con mi hija, paseando, haciendo deporte, ahí es donde yo encuentro mi lugar, ¿sabes? Es donde yo me siento bien, es donde me encuentro conmigo misma, es lo que me llena, tío. Entonces, no sé. ¿Y tú qué, Adri? ¿Tú qué dirías? Yo lo que recomendaría a la gente que nos escuche sería que si algo os interesa en redes sociales, si algo les interesa en redes sociales y les llama la atención, por lo que sea, porque es una noticia interesante, que busquen más fuentes, Vale. que lo pongan, como ya he dicho antes, que lo pongan en duda y que busquen más información. Sí. Desde el rizador de pelo que vende la influencer de moda, buscar opiniones, Sí. características, otros portales donde se pueda vender, que todos sabemos que hay muchas personas que venden productos que luego están en AliExpress. Y lo mismo con las noticias. Que ahora me interesa y tengo realmente interés por saber los datos de incidencia del coronavirus, lo que está sucediendo con Rusia, buscar mucho más información, contrastar, no quedarnos únicamente con lo que alguien a quien no conocemos y le hemos dado una fiabilidad nos está diciendo. Total. ¿No? Y me sumo al tuyo, al de la presencia, ¿no? Sí. Para mí hay una frase que me gusta y que es muy evidente, pero no tanto al final, que es: la vida está sucediendo aquí y ahora. Sí. Y aquí y ahora no es lo que está pasando en el móvil, porque no es aquí, es en otro punto. La vida está aquí, en el lugar en el que estamos. Y se nos ha olvidado. Y está en ti, ¿no? O sea, aquí y ahora y en tu vida, ¿no? Que a veces también no te centramos de ahí. Es que lo que pasa en no sé dónde, es que lo que pasa en no sé cuántos, es que por lo que a mí me pasa, si esto no es nada, bueno, pero te pasa a ti, ¿no? Te está pasando a ti y te está pasando aquí y ahora, como tú dices. Y tiene importancia en la medida en la que lo estás viviendo y te está haciendo daño. Evidentemente que siempre va a haber personas que estén peor o incluso personas que estén mejor, pero son otras personas y eso no le quita valor a lo que tú estés sintiendo o lo que tú estés pasando en este momento. Sí. Porque eso es lo real para ti. Exacto. Y ese es el problema de las redes sociales, que nos han hecho confundir qué es real, cuál es la realidad y qué no.
Yo ahora mismo puedo ver a Beyoncé y entender que lo que Beyoncé está viviendo es mi realidad, pero no, Beyoncé vive en otro mundo, es una artista, es una persona que no tiene nada que ver conmigo. Entonces la realidad está aquí y ahora, lo que podéis tocar y lo que podéis sentir con los 5 sentidos. Sí, y lo que podemos abrazar, como yo a ti ahora. Ya te da un abrazo, un achuchón que te te voy a tirar al suelo. Pues bueno, Rocío, el tiempito de nuestro primer capítulo de podcast se acabó. va llegando al final. Pipas en el banco, el primer paquete ya se ha acabado. Ya Hemos se puesto hemos- todo pringado de cáscaras. Ahora voy a por la escoba. Para la escoba, sí. Y a recoger el micro. Y nada, gracias a todos. Muchísimas gracias por escuchar. Sí. Os vamos a decir, esto es un proyecto que va a ir creciendo, Sí. naturalidad, Sí, fluidez, que es lo que a exacto. nosotros nos gusta, pero ya existe nuestro Instagram, que es Sí, seguidnos. @pipas en el banco. Si os apetece seguirnos, estamos por allí. Nos podéis mandar preguntas, opiniones, lo que os Sí, apetezca. allí iremos anunciando los próximos episodios del podcast, los temas que vamos a tratar. Estamos abiertos a sugerencias, a escuchar lo que nos queráis decir y os esperamos por allí. Sí, queremos que sea interactivo, así que no tengáis ningún tipo de reparo en darnos vuestro feedback siempre que sea para intentar que esto vaya creciendo y mejore. Exacto. Si venís a volcar vuestras frustraciones y cosas feas, no. No, a comer No. pipas. A comer pipas y a solucionar el mundo. Porque ya de problemas Eso es. bastante tenemos. Hoy sí, la verdad es que sí. Pues bueno, Ro, Ay, nada, muy cariño. contento de haber Igual, hecho te esto quiero, te contigo. amo. I love you. ¿Vale? Muchas gracias, de verdad, a Vaya todos y momento, ¿no? todas. Rocío Jurado, sí, sí. Qué momento, Como- bueno, así somos nosotras. Sí, así somos. Que muchas gracias, de verdad, Gracias a a todos. todos. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao! ¡Chao! Pipas en el banco, un podcast de psicología cotidiana donde se juntan dos amigos psicólogos, una bolsa de pipas y un tema del que conversar. Uy, se me ha quedado una cáscara enganchada.